en la obra de la evolución humana, trabajo que hemos desarrollado desde una visión del socialismo científico propuesto por Carlos Marx y Friedrich Engels. Este busca comprender y predecir fenómenos sociales, económicos y materiales a los cuales el hombre se ha tenido que enfrentar. Dos grandes elementos de esta teoría son el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. La existencia del hombre depende del clima, y es por ello que en este trabajo vamos a adentrarnos en la última etapa de la Tierra, que es la Cenozoica. El primer clima con el que nos encontramos es el Mioceno. Este va desde hace 23 millones de años hasta hace aproximadamente 5.3 millones de años. Este se caracteriza por ser fresco y seco a la vez, ya que en una época anterior se formó un gran casquete de hielo en la Antártida que acumulaba humedad. Este clima fue parte del inicio del estudio del hombre y marca también el inicio de la prehistoria, que fue propuesta en su inicio por Thomson, quien propone las primeras 3 edades, pero es John Lubbock quien, tras realizar un estudio, establece una clara división y define como una y la primera la del Paleolítico. En él, el hombre que se encontraba era homínidos, los cuales se caracterizaban por el tipo de vida, la cual era arborícola. De acuerdo con sus rasgos físicos, eran hombres con una postura curviada y vivían en clanes donde solo buscaban alimentarse para vivir. Todo era de todos y no existía una propiedad privada. A ello le llamamos vida arborícola. No existían clases sociales, y a esto también se le conoce como comunismo primitivo, que inicia y se propone por Carlos Marx. Se inicia hace 5 millones y termina en el 10.000 antes de la invención de la escritura. El Plioceno es el segundo de los climas desarrollado en la última de las eras geológicas, y este comienza en el 5.5 millones de años y termina en el 2.6 millones de años. Este es un clima estacional. Eso quiere decir que va en temporalidades, donde una es el invierno, en ella se extendía el hielo por todas partes, y la otra es el verano, en donde el hielo se derrite y los paisajes son áridos. Esto ocasiona que los bosques y partes de ellos se convirtieran en sabanas. En este clima aún hay presencia del hombre homínido, y este termina hasta el 4.4 millones de años. Al enfrentarse con un cambio climático, aparece la primera especie del género Tropos. Ellos, de acuerdo a sus necesidades, bajan del árbol y buscan alimentarse. De acuerdo al clima y el hombre, nos encontramos con una especie que evoluciona y sigue expandiéndose, multiplicándose y adaptándose. Esto refiriéndonos a la flora y la fauna. En este clima también se manifiesta otra especie, del género Pithecus. Estos ahora cambiando un poco, viviendo en clanes, pero no relacionándose los unos con los otros. Y es aquí donde da fin una de las dos divisiones de la última era geológica, el periodo terciario, y comienza el cuaternario, dado que es la era en la que el ser humano aparece. Este también da inicio a otro clima, que es el Pleistoceno. En él aún se encuentran hombres Pithecus, el cual terminan hasta el 1 o 2 millones aproximadamente, e inicia la presencia del Homo, el cual comienza a fabricar armas para defensa del resto de sus depredadores, y así pueda defenderse y alimentarse. Su ideología se inclina hacia el totemismo, que es el respeto y creencia por la fuerza de la naturaleza. Estos se organizan en clanes y el líder es el más viejo. Una parte de la fauna se adapta a los cambios climáticos. En este clima también se desarrolla el Neandertal, aproximadamente hace 50.000 años. Las invenciones y el desarrollo de sus armas para su defensa sigue. Sus ideologías siguen, a diferencia de que estos realizan los primeros entierros. Por falta de fuerza y menor capacidad, el hombre es el que lleva el mando, igual que los anteriores. La mujer solo lleva actividades domésticas. Esto pasa y el hombre sigue adaptándose y relacionándose con el resto. Por las características que el clima y el hombre sigue haciendo historia, se marca el inicio y el fin del periodo mesolítico, que fue propuesto por Howard Westrom. El autor John Lubbock cierra finalmente su estudio e integra el neolítico como periodo principal con ayuda del paleolítico de la prehistoria temprana. Al finalizar el periodo neolítico comienza la edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro.
propuestas por Thomson, ya que él desarrolla el sistema de la prehistoria nombrando las edades de piedra, hierro y bronce. Se basaba en el desarrollo, organización y clasificación de cada artefacto y determina que la asociación de varios periodos mediante las evidencias arqueológicas se podía saber en qué etapa estaban. La Edad de Cobre es un periodo cultural de enorme dinamismo social y económico que se desarrolló durante aproximadamente un milenio entre el 3200 y el 2200 a.C. Durante esta extensión, este periodo se producen diferentes innovaciones culturales que se supone un importante desarrollo de complejidad social. Como siguiente tenemos la Edad de Bronce, la cual es el periodo de la prehistoria en el que se desarrolló la metalurgia de este metal y el resultado de la aleación de cobre con estaño. Y por último tenemos la Edad de Hierro, que fue el periodo en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas. En algunas sociedades antiguas, la tecnología metalúrgica necesaria para poder trabajar el hierro aparecieron en formas simultáneas con otros. La Edad de Hierro es el último de los tres principales periodos en el sistema de las tres edades, utilizado para clasificar las sociedades prehistóricas. El inicio de la historia comienza en el año 3500 con la invención de la escritura. Su autor es Cristóbal Celarius, nacido en 1638 y fallecido en 1707. Fue un alemán que introdujo la división clásica de las edades de la historia, antigua, mediana y moderna. La historia compete en la era Cenozoica, ya que se conoce como la edad de los mamíferos, y se encuentra en la etapa del Cuaternario, que es el último periodo de la era Cenozoica, hasta nuestros días. El clima es el Holoceno, ya que las temperaturas durante esta época son bastante más suaves que las épocas anteriores, ya que se trata de un periodo interglacial. Esto quiere decir que en un futuro no determinado es factible que sea sucedido por una nueva glaciación. El género humano que predomina en esta etapa es el Homo sapiens, ya que años antes de la invención de la escritura se encontró el primer género humano sapiens de nombre Homo sapiens Itadu. Los Homo sapiens tenían una vida social en aldeas y los líderes del clan eran los chamanes. Los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres eran agricultoras, ya que se les daba bien por el clima que tenían en esos momentos. Sus actividades principales eran la domesticación de plantas y animales, construcción de las pequeñas ciudades de pesca, confección de ropa y calzado. Conforme hubo una evolución en los Homo sapiens, pudo dar inicio a la Edad Antigua, en donde fue utilizada la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, llamadas por ello civilizaciones antiguas. El modo de producción que predominaba en esta edad fue el esclavismo, ya que se desarrollaba una propiedad privada en los medios de producción, había explotación del hombre por el hombre y existían dos clases sociales antagónicas, los cuales eran los esclavistas y los esclavos, en donde también se vio incluida la construcción y la agricultura. Esta etapa finaliza en la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y comienza el inicio de la Edad Media, la cual tenía como modo de producción el feudalismo, ya que fue un régimen característico de esta época en Europa y surgen dos instituciones fundamentales, el feudo y la servidumbre. También los señores feudales son los dueños de los principales modos de producción y no existía comercio, la producción era para su consumo propio. Y concluye con el descubrimiento de América en 1492.
En la siguiente etapa tenemos a la Edad Moderna, la cual es el periodo que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, de 1492 a 1789. En este periodo aún predominaba el clima del Holoceno, pero ya se encontraba el clima Antropoceno, el cual en términos generales se admite que fue a inicios de la Revolución Industrial y es una época geológica propuesta en una parte de la comunidad científica para reemplazar al denominado Holoceno, la época actual del periodo cuaternario en la historia terrestre. Debido al impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres, ya que nuestra actividad está provocando cambios en el clima, acidificación en los océanos, aumento en ese nivel del mar, proliferación de especies invasoras, dispersión de nuevos materiales como los plásticos y un largo etcétera de transformaciones. Los hechos más relevantes de esta época son la monarquía autoritaria y el modo de producción que predomina en esta época es el capitalismo, ya que tiene un amplio desarrollo de comercio basado en producción de mercancías, formas históricas de producción de mercancías como mercantil, manufactura y producción de maquinaria. El capitalismo tiene dos fases históricas, la de libre competencia y la imperialista o monopolista. Tiene propiedad privada de los medios de producción y el fin es la obtención de riquezas y la no satisfacción de las necesidades. La siguiente etapa que sigue es la Edad Contemporánea, quien tuvo otro autor de nombre Eric Hobsbawm, el cual nació en 1917 en Alejandría durante la Primera Guerra Mundial, el cual fue uno de los más importantes historiadores británicos, ya que escribió extensamente sobre una gran variedad de temas. Como historiador marxista, se centró en el análisis de la revolución dual. Este autor reconoció el periodo de la Edad Contemporánea, donde su principal objeto de estudio se inclinaba por el sistema capitalista, que recorre todos sus escritos y acaba de convertirse en el centro en el que gira su interpretación histórica. El modo de producción que predominaba en esta etapa, como dio a entender el autor, fue el capitalismo, ya que se inclinó por este sistema, ya que el eje central en su entorno al cual intentó organizar la historia centuria es el triunfo y la transición del capitalismo en la forma específica de la sociedad burguesa en su versión liberal. El clima que predominaba en esta etapa siguió siendo el antropoceno, como ya antes mencionamos en sus características. Como siguiente etapa tenemos la posmodernidad en la línea de la historia. Fue el último periodo y es el que está corriendo hasta nuestros días, el cual fue propuesto por el autor Jean-Francois Lyotard, nacido en 1924, fallecido en 1998. Este fue un reconocido sociólogo y filósofo de su nacionalidad francesa y se caracterizó por sus conocimientos interdisciplinarios. Él defendía que el pensamiento posmoderno surgió debido a los tres grandes fracasos en la historia del hombre, lo cual fue la política democrática de la Revolución Francesa, la búsqueda por el mejoramiento económico y el marxismo. El concepto posmodernidad para este autor consistía en una forma de pensamiento carente de criterios y moldes. Asimismo, Lyotard estableció que la condición posmoderna designaba al estado de la cultura, luego que de ésta fuera afectada por las transformaciones científicas y tecnológicas que surgieron a partir del siglo XX. También otro modo de producción que se empata en esta época es el socialismo, el cual está caracterizado porque existe propiedad social de los medios de producción. Hay diferencias sociales, aunque no son tan antagónicas, y las relaciones sociales de producción son de cooperación y de ayuda mutua.
Desaparece la explotación del hombre por hombre y se planifica y se produce lo necesario para vivir. Y por último se encuentra el comunismo. Está fuera de la línea del tiempo porque ninguna de las sociedades ha alcanzado este modo de producción. Y lo caracteriza que se fundamenta en la doctrina marxista, nace como crítica al capitalismo e introduce los conceptos de estructura y superestructura. También se justifica en el principio de la lucha de clases y concibe la alienación como un problema social y propone la eliminación de la propiedad privada, el cual es antiindividualista. Es como finalizamos nuestra explicación sobre la obra de la evolución humana desde el enfoque del socialismo científico.